Anyway, vamos entonces a lo que quería hablarles realmente hoy de Lean Comics. La semana pasada hablamos de la muerte de Neil Adams, que falleció hace unas semanas. Y, ¿verdad? Hicimos un segmentito hablando de su impacto en la industria de los cómics. Pues, ahora lamentablemente también perdimos a George Pérez. De esto habíamos hablado ya porque, ¿verdad? Es un tema que era algo que estábamos esperando. George Pérez falleció el viernes pasado, ¿verdad? La víspera de Free Comic Book Day, que fue el sábado. Yo digo que eso fue super fitting, ¿verdad? Porque él amaba este tipo de cosas de fandom. Y él amaba a los fans. ¿Verdad? Como habíamos hablado en episodios anteriores, George padecía de cáncer del páncreas y estaba bien, ¿sabes? Él tomó la decisión de no buscar tratamiento porque el outlook no era muy bueno y dijo, no vale la pena yo perder mis últimos días sufriendo. Voy a disfrutarlo con mi familia y pues, cuando sea. Y eso fue lo que hizo. Él dijo, yo quiero disfrutarlo con mi familia y mis fans. Y eso fue lo que hizo hasta donde pudo. Y pues, lamentablemente se nos fue. George Pérez es un tipo que yo nunca he escuchado a nadie hablar mal de él. Todo el mundo lo quería. Si tú lees los comentarios de los creadores de cómics ¿verdad? Que se han expresado después de su muerte, todo el mundo dice que él era el tremendo artista, pero era la mejor persona. Un tipo siempre feliz, un tipo que siempre tenía un abrazo para todo el mundo, no importa quién fuera, humilde, un ser humano espectacular. Un buenazo. George Pérez empezó. Hay un video que les voy a recomendar ahorita que vean, que es una entrevista, es un panel que él hizo cuando anunció su retiro, que está bien bueno. Él se enamoró de los cómics a los 4 años. Empezó a leer cómics. Y su primer cómic fue un cómic de Batman, Detective Comics, de la época antes de Neil Adams, en la época Hokey. Sí. Eso tiene que haber sido en los early 60s, ¿verdad? 50 somethings, late 50s. Y desde ahí se enamoró. Él dice que su primera influencia, su artista que le impactó fue Curt Swan, que fue un artista de Superman por años. El artista. Exacto. Todo el Silver Age. Y pues, George Pérez fue uno de los artistas, después de Neil Adams, más importantes de la época de Copper Age para acá, de Bronze Age, perdón, para acá, de los 70s para acá. Tuvo su primer trabajo impreso profesionalmente en Astonishing Tales número 25, que es la primera aparición de Deathlock. Porque él, cuando él empezó que se enamoró de los cómics y empezó a querer ser artista, empezó a dibujar. Ellos eran pobres, de hecho, de ascendencia puertorriqueña. Sus padres son boricuas, y él nació en Brooklyn, Estados Unidos, en Nueva York. Y eran gente con escasos recursos. Y él dice que él dibujaba en las bolsas de la compra, porque no tenía ni papel para dibujar. Y ahí fue que él empezó a dibujar. Y él usó los cómics para escapar ¿verdad? de su vida difícil. Dice que eso lo salvó la vida porque lo sacó de la calle y de las gangas, que él nunca estuvo en nada de eso metido, porque él estaba envuelto en los cómics, pero que eso también lo hizo como un outsider, porque no estaba, toda la gente de su grupo de edad estaba en esa mierda. Exacto. Y él se sentía como un outsider. Y eso es algo que él siempre dice, como que eso fue algo que él se identificó con muchos de los personajes. Que muchos de estos personajes, como los X-Men, por ejemplo, Superman, son outsiders. Pues Superman es un tipo que viene de otro planeta. A los 19 años, él empezó a trabajar profesionalmente porque el artista que creó el Deathlock, que se llama Dan Buckler, si no me equivoco, lo contrató como asistente para él porque había visto su portfolio en una convención. Y él no dibuja el cómic, él dibuja un strip que hay al final, una sola página o dos. Pero de ahí se dio a conocer y rápidamente él de ahí brincó a Avengers. Y lo que pasa con George Pérez y su estilo, porque él es reconocido por dibujar múltiples cantidades de héroes, de personajes y ser el maestro en eso. Él siempre decía, su sueño siempre fue crear cómics. Y a la vez que él tuvo esa primera oportunidad, él siempre tenía como que esta necesidad de probarse. Porque él decía, este es mi sueño, yo tengo que valer lo que me están pagando. Sí. Y él siempre se sentía, no, tengo que hacer más, tengo que hacer más, porque yo tengo que, ¿verdad? No puedo perder esto. Y estamos hablando de un maestro. Y él dice que toda su vida esa fue su motivación.
Y entonces, pues, en aquella época, los cómics de equipos como Avengers, Justice League, X-Men, no, el page rate era el mismo que para un cómic de Spider-Man, por ejemplo. O sea, tú estás dibujando Avengers, tienes que dibujar, ¿cuántos? 5 o 6 superhéroes en cada página. Mientras el que dibuja a Spider-Man dibuja más que uno. Pues nadie quería hacer Team Books, por eso es que él tan joven y empezando llegó a Avengers. Pero ¿qué pasa? Él tuvo uno de los runs de Avengers más cabrones de la historia. Hoy día, ahora mismo en el cine está Doctor Strange, el run donde sale Chthon y Wondagore y todas estas cuestiones que mencionan en la película que está en el cine ahora mismo, lo dibujó George Pérez cuando lo estaba escribiendo Roy Thomas, cuando lo estaba escribiendo Jim Shooter. ¿Sabes? Él desde jovencito empezó a trabajar con autores bien brutales y siempre tenía esta cuestión de que él quería cram every page con detalle para que se viera espectacular. Él menciona a sus héroes de la página, ¿verdad? A sus héroes artistas, a Kurt Swan, Jack Kirby, a Neil Adams, que hablamos de él la semana pasada, a sus propios contemporáneos como Barry Windsor Smith y Jim Starlin. Menciona también a John Buscema. ¿Sabes? Él era un fan full del género que logró vivir su sueño y crear cómics y ser uno de los mejores. So, si tú has visto Avengers Infinity War, Avengers Endgame, y te gustó el Infinity Gauntlet y eso, quien dibujó esa serie, por lo menos los primeros 4 issues, fue George Pérez. Después fue Ron Lim. Después fue Ron Lim. De hecho, él dice que ese cómic se lo debieron haber dado a Ron Lim desde el principio, porque él venía con Jim Starlin haciendo la historia por un año en Silver Surfer, y él llegó, porque él estuvo fuera de Marvel como por varios años, 5 o 6 años, y él dijo cuando volvió a Marvel, dice, yo quiero volver con un libro que esté brutal, quiero venir a partirla, para que si me estaban extrañando, pues mira, aquí está. Y entonces le ofrecieron Infinity Gauntlet, pero se tuvo que quitar la mitad del libro porque estaba haciendo otro crossover en DC, que era War of the Gods, y pues no podía con todo. Pero para que no pensara la gente que se fue encojonado o algo así, él siguió haciendo los inks en las portadas de Ron Lim. So, Infinity Gauntlet, George Pérez, check, un clásico. Su run de Wonder Woman cambió fundamentalmente al personaje. El personaje de Wonder Woman que conocemos hoy día no es la Wonder Woman de William Moulton Marston, que fue el que la creó, es la Wonder Woman de George Pérez. La película de Wonder Woman coge muchísimo de su run. Las Amazonas, el estilo de las Amazonas, todo el background mitológico. Exacto, porque él lo hizo. Wonder Woman era Superman mujer, básicamente. Una héroe nada más, una superhéroe, pero él lo hizo un cómic de fantasía y mitología. Él dice que eso era lo que él quería hacer con ese cómic, porque siempre lo habían escrito como un superhéroe nada más, y ella es mucho más que eso. Cuando pasó Crisis, que también fue él, que rebotearon todos los cómics de DC, él no iba a ser Wonder Woman. Había una persona que estaba escribiendo, tenían un pitch que iban a hacer, y él dice que cuando él lo vio, él dijo, yo no puedo permitir esto. En el primer cómic, cuando Wonder Woman llegaba a Man's World, ¿verdad? Al mundo del hombre, en ese primer cómic, unos tipos la tratan de violar. Y ella termina ese cómic en un shelter para mujeres. Ese fue el que querían publicar. Oh my God. Wow. Y él dijo, ¿qué? ¿Sabe? No. Y entonces habló con el editor, la editora del cómic, le hizo el pitch y ellos decidieron aguantar, darle un par de meses. Salió después, más tarde que Man of Steel y los otros reboots. Por eso fue. Entonces el autor que tenían ya estaba contratado. So, el tipo se quedó trabajando con George, pero el que estaba poniendo ahí toda la historia era George. El plot era George y el tipo hacía los scripts. Sí, pero el tipo tuvo 2 issues. Sí. El segundo issue dijo, esto es de él, me voy para el carajo. Y se fue. Y entonces le pusieron a Alan Wing para que hiciera los diálogos en lo que él aprendía, porque Wonder Woman fue su primer trabajo como escritor. Y Wonder Woman, el run de Wonder Woman de George Pérez es legendario. ¿Cuántos años fue? ¿Tienes ese dato por ahí? Estuvo, si no me equivoco, como 5 años. Como 5 años, un montón de issues. Y él paró de dibujar después y siguió escribiendo. Él hizo como 60 y pico de issues de Wonder Woman. Si quieren leer un buen run de Wonder Woman, lean el run de George Pérez y van a reconocer muchas cosas de lo que vieron en la Wonder Woman del cine en esta Wonder Woman, que co-creó los Teen Titans con Marv Wolfman, Raven, Starfire, Cyborg, son todos creaciones de George Pérez y Marv Wolfman. Pero el look y cómo se ve Cyborg, y ¿sabes? Eso fue George Pérez. Sí. De hecho, él
él dice que para Starfire él se basó en ay Dios mío, en Red Sonja en el espacio. Esa fue su visión. Okay. Al traje. Y en Raven dijo que era de Phantom Stranger, pero mujer. O sea que, mira si es fan, que sus inspiraciones eran otros personajes de cómics. Claro. Para Cyborg dice que parte de la inspiración fue Deathlock, que fue el primer cómic donde él trabajó. Y tiene similitudes. Y, ¿sabes? Muchas cosas bien interesantes. Teen Titans, New Teen Titans fue el cómic más vendido de DC de esa época. Era lo único que tenían que estaba en el top 10, porque Marvel le estaba dando tanto el pelo. Y en su momento era la competencia de X-Men, que era el libro que más vendía de toda la industria. Eran uno y dos. Exacto, estaban ahí. Fue gigante. La gente no entiende lo gigante que fue Teen Titans. Él decía que él pensó que eso iba a durar 6 issues y ya, que eso iba a ser un flop. Y después dice que se sorprendió porque él se pudo retirar nada más que con los chavos que recibía de Teen Titans, las regalías que recibía. Wow. Teen Titans lleva 20 años en televisión, desde que salió la primera serie de Teen Titans animada. Teen Titans Go llevan un cojón de años corriendo. Bueno, sí, de la versión de Pérez, sí, porque hubo unos muñequitos de Teen Titans, pero eran de los Teen Titans originales en los 60. Sí, pero de los New Teen Titans. Sí, de los New Teen Titans, sí. Y ha sido una propiedad gigante para DC, creada por George Pérez. Trabajó con todos los héroes del mundo. Esta es mi portada favorita de Superman de George Pérez. Espectacular. Brutal. Trabajó con todos, ¿sabes? Name one comic, one hero. George Pérez trabajó con él. Yes. Aquí tenemos, ¿verdad? Más o menos su trabajo con muchos personajes en una sola imagen. Obviamente, JLA Avengers no se puede dejar de mencionar. Esto fue uno de los trabajos más brutales ever. Miren esto, ¿sabes? ¿Quién más nos puede traer eso que no fuera George Pérez? Este era el talento de este hombre. Y está brutal. Tú buscas aquí, lo más brutal de él, de su estilo, era que todo el mundo tenía su look en los cómics, en las historias, la actitud, ¿sabes? No era el mismo, no era como Jim Aparo, que todos tenían la misma cara. Exacto. Todo el mundo tenía su propio look, su propio demeanor, su propio stance. O sea, era una cosa brutal. Esto fue parte del JLA Avengers que nunca salió, que es legendario por la historia de que porque nunca salió. Y después esperaron como 20 años para hacer otra versión que fue la que salió. Deathstroke, también creado por él y Marv Wolfman. Personaje súper popular. Que todo el mundo está loco por verlo. Nightwing, ¿verdad? La persona de Nightwing también. Aquí lo tengo también. Aquí está Nightwing. Ellos lo crearon también. El diseño del suit de Nightwing fue él. Mano, la importancia, obviamente, Holly. Clásico. Esta portada. Claro. Es un clásico. ¿Qué artista no ha hecho un homenaje a esta portada? Bien brutal. Incluso el mismo George Pérez le hizo homenaje en múltiples ocasiones. Porque él amaba a los fans, amaba a los cosplayers. Él le encantaban los cosplayers. Y donde quiera que iba, mira esto. Donde quiera que iba, él en las convenciones, él sacaba tiempo para estar con los cosplayers y sacarse 1000 fotos. Y le encantaba el fandom. Y eso tú no lo ves de todos los artistas, mano. Mirado aquí con Jodeado de Wonder Woman. Que ese es su trabajo. Él dice que esa era su pride de su carrera. Siempre fue Wonder Woman. Eso yo creo que el rol más grande en un solo título fue ese, ¿no? De él. Yo creo que sí. Y Teen Titans también estuvo un rato. Aunque Avengers también tuvo un rato. También. Sí. Es que él tuvo una carrera brutal. Mira esto. ¿Sabes? Sí, él amaba el fandom. Y eso, mano, lo hacía. No, de verdad que... Ahí, Guy. Ok, es que tengo la pantalla en el medio aquí. Sí, se ve brutal. El caballote, papi. Esta fue una de las últimas fotos que le sacaron. Él visitó las oficinas de DC Comics hace poco, ¿verdad? Porque él aprovechó el tiempo que le quedaba para estar con los fans de lo que pudo. Visitó a DC. Muchos artistas de cómics estuvieron con él, lo visitaron y pudieron, ¿verdad? Tener esa última conversación, que es algo que bueno que él tuvo la oportunidad de hacer eso. By the way, el cómic de LA Avengers, DC y Marvel se pusieron de acuerdo por primera vez en décadas para publicar algo juntos, porque ellos no hacen nada hace años. Eso se rompió. Y por él, porque los recaudos iban a ser para sus causas y sus tratamientos y eso, que no le hacía falta realmente, era más bien para sus causas, porque otra cosa que no he mencionado, George Pérez era un tipo
un filántropo, loco. Él levantó cientos de miles de dólares para múltiples, más de 20, 30 charities. Fue fundador del Hero Initiative, que es una ¿cómo se dice charity en español? Caridad caritativa, no sé. Una organización caritativa que es para los artistas de cómics, para que muchos de ellos son freelance, no tienen seguro médico, no tienen plan médico, no tienen beneficios. The Hero Initiative se dedica a ayudar a esas personas que por ejemplo, a muchos artistas que de los 60, 70 que estaban sin trabajo por años y estaban jodidos, Hero Initiative los ayudó con sus bills médicos y ese tipo de cosas. Y él fue del ¿cómo se dice? El board. El chairman. Por años. De la junta. Por años. Y fue fundador de esa caridad. Nada, mano, George Pérez era un ser humano espectacular. Si quieren ver de sus palabras, más o menos parte de su comienzo, él también era loco con su esposa. Ese tipo vivía enamorado y estaba casado con ella desde los 80. Ella le hacía todas sus camisas porque él siempre tenía camisas así colorful. Ella se las hacía todas. Entonces él dice que llegó el punto que no puede salir para ningún lado sin una camisa hecha por la esposa porque la gente iba a pensar que se divorciaron o algo así. Si quieren ver más de eso, él hizo, cuando él se retiró en el 2019 porque él no veía bien ya, él anunció su retiro, hizo un tour y en una de esas convenciones en Las Vegas, en el canal de Collider en YouTube está este video que es un panel que él hizo súper bueno, donde habla de todo eso, habla de sus comienzos en los cómics, habla de su esposa, habla de Infinity Gauntlet, de Wonder Woman. Todo esto que les mencioné por encimita, ahí van a ir más en detalle. Búsquenlo en el canal de Collider, de verdad que está súper bueno el video y hay un montón de entrevistas con él. Y pues nada, pues falleció, se nos fue, sabíamos que se iba a ir. Este me dio más duro que Neil Adams, a pesar de que nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Y él vino a Puerto Rico a Guadacón, él estuvo un año, lo trajo Edgardo Miranda, el creador de La Borinqueña. Y él dibujó, by the way, la portada de La Borinqueña número 2. Y no tuve break de conocerlo. Yo tengo un cómic firmado de él, que es el primer Nightwing, lo tengo por ahí firmado por él, pero no me lo firmó a mí, yo lo compré firmado. Y pues, eso es una de las cosas que lamento, que nunca pude conocerlo, es uno de mis héroes de los cómics. Y, mano. Además, para nosotros, Neil Adams es más un poquito antes de nosotros, y aunque miramos y reconocemos, ¿verdad? Sí, pero George Pérez es de nosotros. George Pérez, nosotros leímos sus cómics cuando salieron, o sea, tuvimos la oportunidad de estar ahí, y por eso pues tiene un significado que bring it, ¿sabes? Más close to home. Ya, nada, una leyenda con sangre puertorriqueña en las venas, y que se encojonaba que le dijeran George Pérez. Le decía, dime George Pérez, carajo. Así que nada, quería traerles un poquito de eso para que conocieran más de esta leyenda, de este pilar del mundo de los cómics. Y pues lamentamos mucho su partida.